Shalom Bebruhim Abaim Lekulam. Hola y bienvenidos a todos. Les cuento que estuve investigando, pues quería informarme mejor, aunque tenía la información, la quería más precisa, para hablar de este tema que voy a hablar ahora con ustedes. Resulta que a finales del siglo XVIII, en Francia, cuando por supuesto faltaba mucho para que fuera la Revolución Francesa, hubo una asamblea, un constituyente en Francia, como decía, que discutía el poder del rey, discutía el cuánto y cómo, y era una discusión muy acalorada. Entonces era tanta la gente y era tan difícil contar para el presidente de la asamblea los votos, que les pidió que los que eran, por decirlo de alguna manera, pro realeza, se sentaban a la derecha, y los que estaban en contra a la izquierda, y así era más fácil contabilizar quienes opinaban de una manera y quienes opinaban de otra. Eso es fundamentalmente la base de los términos derecha e izquierda. Es decir, los que eran promonárquicos, que eran más conservadores, se sentaron a la derecha, y que ni siquiera por decisión propia, y tampoco por decisión propia se sentaron a la izquierda los que eran revolucionarios. Y eso con el tiempo, pasó mucho tiempo hasta que eso se instalara en la población en general como idea política, pero por extensión es lo que hoy conocemos como derecha e izquierda. ¿Qué pasa? Que el tiempo hace que las cosas se modifiquen. No es raro encontrar gente, y yo estoy entre ellos, que opinan que la derecha y la izquierda de hoy no es lo mismo que eran antes. Aquellos que alguna vez votamos izquierda, no nos sentimos identificados hoy por hoy con la izquierda. Y muchos que alguna vez votaron derecha tampoco sienten que la derecha actual los represente. ¿Y qué es lo que pasa? Que los tiempos cambian, y a veces es cierto que las sociedades tardan más en adaptarse a los cambios naturales que lo que estos cambios suceden. Pero en general, con el tiempo, esa adaptación se va dando, y eso hace que muchas cosas no sean como alguna vez creímos que eran. Yo escuché también a muchos decir que ya no tiene sentido hablar de derecha y de izquierda, porque eso ya no existe. Y yo creo que eso se debe a que a ver, esperen, porque estoy dudando, porque estoy esperando que pase. Le hice señas para que pase a un camión, pero no pasó y me quedé ahí esperando. Bueno, les decía que escuché a muchos decir que ya no tiene sentido hablar de derecha e izquierda, que eso ya no existe. Y creo que no es que no exista, sino que existe de una manera distinta, porque los tiempos cambian. ¿Sigue existiendo gente conservadora? Sí. ¿Siguen existiendo gente revolucionaria? Sí. ¿Nos gustan las revoluciones que plantean? No. Bueno, depende. Si nos guiamos en esos conceptos, no sé, si nos guiamos por ser conservadores o ser revolucionarios, quizá hoy por hoy debería ubicarme más a la derecha, pero
no en un sentido extremista, sino en un sentido de guardar los valores, ¿no? A mí me importan los valores de la familia, la moral y todo eso. No quiere decir que no considere que haya cambios necesarios. Así que todo depende de a qué llamemos ser conservador y en qué punto nos ubiquemos. Porque también si es por la idea de cambiar cosas, de modificar lo que está mal, también me puedo seguir considerando de izquierda. Entonces, alguien me va a decir, bueno, entonces ubícate en el centro. El centro es un concepto que vino con los años, porque había gente que no se sentía totalmente identificada ni de un lado ni del otro, y supongo que de ahí surgió la noción de centro. Pero en la asamblea en donde surgieron estos dos términos no se contaron votos centristas. Así que bueno, me parece que es un tema interesante a charlar. Seguramente hay mucho para decir de esto. Me gustaría también conocer lo que opinan ustedes al respecto. Yo creo que estuve buscando también el origen de los términos ultraderecha y ultraizquierda, o extrema derecha o extrema izquierda. No lo encontré. No encontré el origen. Pero creo, esta es mi opinión, que hay gente que su apasionamiento por sus ideas lo lleva a estar dispuesto a realizar actos terribles. Y eso es donde yo identifico a los extremos. ¿Es algo malo la derecha en sí misma? No. ¿Es algo malo la izquierda en sí misma? No. ¿Son malos los extremos de ambos lados? Sí. Yo creo que los problemas siempre son los extremos. El fanatismo ciega. Y el extremismo es eso, es fanatismo. Y la ceguera, que puede empezar siendo visual, no nos permite ver aquello que nos rodea, no nos permite ver la realidad, termina siendo una ceguera mental y una ceguera espiritual. Y termina haciendo que la gente sea capaz de cualquier cosa, porque el extremista, el fanático, no es incapaz de valorar las consecuencias. Es decir, no es que no las vea, yo creo que sí saben. Por ejemplo, una persona que está dispuesta a inmolarse en pos de su ideología, sabe cuáles son las consecuencias de esa inmolación, la está buscando. El tema es que no le importa, el tema es que no le da a esas consecuencias el valor que esas consecuencias tienen. Y es ahí donde está lo grave, cuando se pierde la capacidad de valoración, de darse cuenta de la importancia del daño que causamos, y cuando deja de importar ese daño. Y así que esa es mi posición. Yo creo que es aceptable la opinión de todos, la postura política de todos, de un lado y del otro, siempre y cuando no sean fanáticos. Y el fanatismo es lo que está haciendo mucho daño a muchas naciones. Incluso, bueno, yo escuché mucha gente decir que la derecha y la izquierda no existen, porque muchos gobiernos que se llaman a sí mismos de izquierda son países capitalistas. Ahí está China, por ejemplo. Bueno, yo creo pero socialmente es de izquierdas. No lo sé. No sé si está bien decir son de izquierdas o decir son de extrema izquierda. Porque lo que le hacen a su sociedad
es propio de alguien extremista, de alguien fanático, de alguien que no valora la vida humana, que no valora las consecuencias. Hay actualmente países de ultraderecha, no lo sé, de derecha sí, de ultraderecha no estoy segura. Lo hubo y también hicieron muchísimo daño. Y yo creo que de ese terrible daño que hicieron se aprendió, pero como suele pasar cuando buscamos el equilibrio, muchas veces tratamos de poner más platillos de un lado de la balanza y sin querer se nos va la mano y ponemos más platillos o más pesas de las que deberíamos, y el platillo y la balanza se inclina demasiado para el otro lado. Y creo que es un poco lo que pasó. No se logró encontrar ese equilibrio y poco a poco el mundo, o en algunos casos poco a poco, en algunos casos por ahí de manera más dramática, el mundo se terminó yendo para el otro extremo. ¿Existe la posibilidad de que el mundo algún día encuentre el equilibrio? No lo sé, no me quedo tranquila con eso, no puedo decir eso va a pasar. Creo que hay países de izquierda más moderada como Chile, y países de derecha que tampoco están causando violencia a su pueblo, y por ahí es ahí donde se encuentran los equilibrios, pero no lo sé, probablemente haya algún chileno que me esté escuchando y no esté de acuerdo conmigo. Y es que yo veo, por ejemplo, que los países de extrema izquierda, en este momento, por ejemplo, con el tema de Venezuela, se está viendo la diferencia. Son los países de extrema izquierda, los fanáticos, los extremistas, los que están apoyando a Venezuela, mientras que al gobierno dictador de Venezuela. Mientras que hay otros, como yo puse de ejemplo Chile justamente por ese tema. Hay otros gobiernos de izquierdas como el chileno que dijeron no, tiene que mostrar las actas, tiene que comprobar que realmente ganó las elecciones, si no, no es democracia. No lo dijo con esas palabras, es una síntesis. Entonces, creo que aunque lo que está pasando en Venezuela es muy doloroso, está sirviendo para dejar en claro quién está sentado dónde, quién está ubicado dónde y quién es quién en todo esto. ¿Voy a poder pasar por ahí? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, dejando mis reflexiones del día sobre el tema, que seguramente, como les dije, hay mucho más para decir, espero poder leer las opiniones de ustedes, que todos tengamos paz y amor.